El coronel Germán Gómez es el director encargado de la Policía de Tránsito. Coronel, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Saludo especial para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de esta mañana. Este puente de Reyes es atípico porque, como suele pasar, hay algunos viajeros que están saliendo hoy de las ciudades del país, pero la mayoría va a regresar el domingo o el lunes festivo. Es un puente muy congestionado en las vías del país. ¿Cuál es la previsión que tienen ustedes para este puente de Reyes? Sí, es un puente que es bastante movido. Digamos que vienen el retorno de los que estuvieron en las festividades de fin de año, más los que aprovechan para salir igualmente este puente festivo. Entonces tenemos alrededor una proyección de 5 millones de vehículos que se van a movilizar por las vías del país. Solo en la capital del país, entre el plan éxodo y el plan retorno, proyectamos que se movilicen 1 millón de vehículos en Bogotá. 1 millón de vehículos en Bogotá. En estos primeros días del año, coronel, ¿no nos ha ido muy bien en materia de accidentes de tránsito? ¿Cuál es el balance que tienen? Y ya le voy a preguntar por medidas especiales para este puente. Pues el balance son cifras que nos generan una alerta y una atención importante. En lo que va corrido el año ya llevamos 145 personas fallecidas, 388 siniestros viales y 423 lesionados. Son cifras que preocupan, aunque comparativo con años anteriores ha disminuido un poco, tenemos menos personas fallecidas. El año pasado en la misma época llevamos 171 personas fallecidas a la fecha. Sin embargo, es una cifra alta que nos preocupa y nos genera pues una alerta a las medidas que tenemos que tomar en control en vía. Pues imagínese, 145 personas muertas en accidentes en 8 días, así haya disminuido relativamente frente al año pasado, es una cifra muy alta, coronel. ¿Cómo es el plan de ustedes para este fin de semana? Hay algunos corredores viales particularmente congestionados, por ejemplo las entradas y las salidas de Bogotá o la vía Bogotá-Girardot son seguramente el eje del trabajo de ustedes desde la policía. Sí, señor. Nosotros de la Dirección de Tránsito y Transporte hemos activado un plan integral de prevención, control y acompañamiento en todos los ejes viales a nivel nacional. Tenemos 34 seccionales de tránsito de la Policía Nacional desplegadas en las carreteras. Sin embargo, priorizamos algunos ejes viales. En este momento tenemos 9 ejes viales priorizados donde se nos ha incrementado, presentamos mayor riesgo frente a la siniestralidad vial. Tenemos un despliegue de 5.000 hombres y mujeres a nivel nacional en todos los corredores viales, garantizando de esta manera pues la movilidad y haciendo controles específicos a conductores, a los principalmente motociclistas y a los conductores de buses de transporte de pasajeros, ya sea empresas de servicio especial o empresas de intermunicipales, con el fin de hacer unos controles y garantizar que se cumplan normas de tránsito, que tengan los requisitos al día, documentación al día y el estado óptimo de estos vehículos para evitar esta siniestralidad. Sí, coronel, estaba revisando en este momento la página de Coviandina, que es la que reporta el estado de la vía hacia el llano y no defrauda. Hay en un punto hasta el paso a un carril en el túnel de Quebrada Blanca, hay restricción allí a la movilidad. Esta vía tiene esa novedad, pero ¿qué otras vías del país presentan derrumbes o pasos intermitentes, coronel? Pues a nivel nacional tenemos más de 20 restricciones en las vías, pero paso un carril. Tenemos cierre total nomás en la vía que es de Quibdó hacia Medellín, por caída de material rocoso. El resto de vías a nivel nacional, pues tenemos algunos pasos alternos o pasos a un carril. Sin embargo, ahí se están haciendo las labores de mantenimiento, los trabajos coordinados con el INVÍAS, con las concesiones viales, y el resto pues, de vías no tenemos ninguna situación especial para el puente festivo. Coronel, le pregunto para quienes entran y salen de Bogotá a este puente festivo, ¿qué medidas especiales hay? Le hablo sobre todo de la vía por la autopista sur. Medidas especiales en cuanto a restricción a vehículos de carga, en cuanto a pico y placa por la llegada de la autopista sur, en cuanto a reversibles, porque lo que se espera es muchos carros intentando entrar a Bogotá. ¿Qué planes tienen? Sí, señor. Tenemos algunas medidas coordinadas con el Ministerio de Transporte y con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Una es la restricción de carga a nivel nacional, todos los vehículos de carga de 3.4 toneladas hacia arriba, superior, pues tienen restricción este fin de semana en unos horarios específicos donde tenemos mayor afluencia de vehículos. El día de hoy, viernes, empieza por ejemplo a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, mañana sábado empieza muy temprano de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el lunes festivo tenemos prácticamente todo el día esta restricción de carga en los principales ejes viales del país. Igualmente, tenemos el pico y placa regional, acá para los 9 ingresos de la capital. Este pico y placa consiste en que desde las 12 del mediodía a las 4 de la tarde podrán ingresar a la capital los vehículos que su número de placa termina en número par. Y de 4 de la tarde a 8 de la noche podrán ingresar los que termina
en número impar. ¿Eso es solo el Entonces, lunes festivo o también el domingo? No, lunes festivo. El pico y placa regional solamente lunes festivo para los ingresos de la capital. Pues ahí están las medidas, coronel Germán Gómez. Muchas gracias y estaremos pendientes durante todo este fin de semana de ustedes en las vías del país. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos atentos para estar brindando información oportuna del estado de las vías y de las condiciones igualmente durante el plan retorno de este puente festivo. Sí, señor. En 30 segundos hablamos del aumento de la tarifa del pasaje de Transmilenio para los bogotanos. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos... Hablando del aumento del pasaje de Transmilenio, queda a partir del 14 de enero en 3.550 pesos. A esta hora está Nicolás Rodríguez con la gerente del sistema. Ricardo, sí señor, buenos días. Pues ya lo habíamos adelantado, 3.550 pesos es esta tarifa para el Transmilenio y también para los buses zonales, que es decir, el Sistema Integrado de Transporte LSITP. Y para hablar entonces de cómo es este aumento y de cómo se definió esta tarifa, nos acompaña en vivo en Blue Radio la gerente de Transmilenio, María Fernanda Otriz. Gerente, buenos días. ¿Cuál fue el concepto o cuál fue la decisión que tomaron bajo el incremento entonces del salario mínimo? ¿Hubo también algunas alteraciones o algunos estudios técnicos para tomar esa decisión? Hola Nicolás, hola Ricardo, un saludo a la mesa y a todos los oyentes de Blue. Efectivamente, la decisión del distrito para poder garantizar la prestación del servicio de transporte público en Bogotá es el incremento a 3.550 a partir del 14 de enero. Esto es una decisión que se toma, como les decía, para poder garantizar este servicio público esencial que le da la oportunidad a la ciudadanía de acceder a todas las demás oportunidades de la ciudad. Pero hoy tal vez la noticia más importante es que se mantienen e incluso se incrementan los beneficios para las poblaciones más vulnerables y para nuestros usuarios más fieles en el sistema de transporte público, para personas con discapacidad, CISBEN, para estudiantes, para personas adultos mayores y también para habitantes de calle que están en un proceso de inclusión. Esos beneficios se incrementan en términos de pasajes gratis para estas poblaciones adicionales y también nuestro Transmipaz, que es para nuestros clientes más fieles, mantiene su valor por los mismos 65 pasos. Eso quiere decir que cuando se podían ahorrar cerca de 729 pesos por viaje, en 2026 se van a poder ahorrar hasta 1.089 pesos por viaje adquiriendo este abono mensual. Entonces, estamos por un lado mejorando los beneficios para las personas que más lo necesitan y por otro lado garantizando la operación con este incremento a los 3.550 pesos. Sí, doctora Ortiz, ya vamos a hablar sobre esto, buenos días, sobre los beneficios, sobre la población vulnerable, sobre el Transmipaz, que creo que es importante. Pero antes hablemos del aumento. Es un aumento de cerca del 11%, ¿no es verdad? El tiquete de Transmilenio. El incremento, Ricardo, es de 10.9%. Sí. Creo que conversamos en noviembre cuando la decisión del distrito que se presentó al Consejo de la Ciudad a través de la aprobación del presupuesto era de incrementar 250 pesos. Así es. Esos 250 representan un 7.8%. En ese momento, nuestro pronóstico de incremento de salario mínimo era del 11%. Y así se aprobó el presupuesto, se aprobó el rubro del Fondo de Estabilización Tarifaria, que es el subsidio que ya le da el distrito a todos los usuarios de transporte público, que es cerca del 50% de lo que nos cuesta moverlos. Con ese valor fijo y pues pasamos de un 11% de salario mínimo a un 23%, debimos enfrentar un reto muy importante y es que los costos del sistema aumentaron y ya digamos que no teníamos esa fuente de Fondo de Estabilización Tarifaria y teníamos
nosotros tuvimos que revisar cómo cubríamos esa diferencia por el incremento del salario mínimo. Entonces ahí la decisión fue cubrir esa diferencia con los 100 pesos adicionales de tarifa y un esfuerzo adicional de distrito de otras fuentes que son más o menos de 49.000 millones. La diferencia por ese paso de 11 a 23% del salario mínimo es de cerca de 150.000 millones más de costos. ¿Por qué? Y ahí supongo viene la pregunta y me anticipo. El 20% de nuestros costos operativos suben directamente con el incremento del salario mínimo. ¿Cuántos empleados, perdóneme, doctora María Fernanda, de Transmilenio ganan el mínimo? Es decir, ¿a cuántas personas tienen que subirles el casi 24%? Usted dice 23, es cierto, pero si le sumamos transporte es 23,78%. Así es. Ricardo, nosotros tenemos para operar día a día 35.000 personas colaborando en el sistema. Debemos recordar que como funciona el sistema integrado de transporte público de Bogotá, y así sucede en otras ciudades similares, es que tenemos unos contratos de prestaciones de servicios, contratos de concesión, contratos de arriendo, que son los que se encargan de contratar directamente la fuerza laboral. Hay una fuerza laboral que contrata directamente Transmilenio, pero digamos que tenemos que sumar a todos los contratistas. Esos contratos se firman a un plazo entre 5 y 15 años, donde se pactan unas tarifas de remuneración, como por ejemplo el contrato de arriendo de la casa. Usted siempre pacta un canon que se actualiza anualmente por el IPC generalmente. Nosotros pactamos con nuestros contratistas unos cánones, entre comillas, que son unas tarifas de remuneración que tienen unos mecanismos de actualización, que en unos casos son el IPC, en otros casos es el salario mínimo, en otros casos es el IPP, en otros casos son, por ejemplo, los incrementos en la energía, en el gas, en el diésel. ¿Y eso por qué es? Porque nuestro servicio es intenso en fuerza laboral, es intenso en personal. Entonces, si sumamos todos esos contratos, son las 35.000 personas. Nuestra estimación es que de esas 35.000 personas, el 87% gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso hace que esas personas pues se les incremente el salario más o menos por el incremento del salario mínimo, y eso es lo que se ve reflejado en que el 20% del total de nuestros costos crezca directamente con el incremento del salario mínimo. ¿Por qué lo podemos calcular nosotros tan rápido? Porque eso está pactado en los contratos. Ese canon y ese mecanismo de actualización está escrito en unos contratos que se adjudicaron por licitación y que tienen unas reglas claras. Sí, gerente, traduciendo todo esto, el impacto del aumento del salario mínimo en el pasaje de Transmilenio para este año será de 100 pesos por pasaje, ¿correcto? Debía ser más bien de 150 si la decisión del distrito hubiera sido trasladar la totalidad de la diferencia al usuario. Pero nuestra decisión fue solamente, digamos, aumentar ese incremento en 100 pesos, y los 50 pesos adicionales los asume el distrito. Imagínese usted ese subsidio, eso ¿cuánto significa? ¿Cuánto representa ese subsidio de 50 pesos por pasaje del distrito? Eso representa cerca de 50.000 millones adicionales a lo que teníamos aprobado de Fondo de Estabilización Tarifaria. Como le decía Ricardo, nosotros fuimos al Consejo para la aprobación del presupuesto en noviembre del 25, con un supuesto de 11% de incremento de salario mínimo, y ahí pues obviamente esos 250 pesos ya recogían el incremento del IPC, el incremento del diésel, que solo en 2025 subió más del 15% en su costo, el incremento del gas, que en 2025 fue más del 10%, y que la verdad ahí tenemos una preocupación importante, y pues las discusiones de los últimos 2 días reflejan esa preocupación, y es que la Nación lo que ha dicho es que hay importaciones de gas proyectadas que van a incrementar el precio del gas. Lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional es que nos den prioridad en la asignación del gas nacional, así como lo hacen
en el gas de las residencias. Entonces, si nos dan esa prioridad, hay una menor probabilidad de que el precio del gas para los sistemas de transporte público se incremente. Esa respuesta no la hemos obtenido del Gobierno Nacional y la verdad nos ayudaría mucho para no tener tanta presión en 2026 si los combustibles y los energéticos suben de precio más de lo esperado. Sí, doctora Ortiz, ¿en qué porcentaje subieron los costos directos de ustedes en Transmilenio por el aumento del mínimo del 23,78%? ¿Tienen ese cálculo a la mano? Claro que sí, Ricardo. Nosotros lo que estamos presupuestando de lo que contratamos directamente en Transmilenio es que tenemos una diferencia de cerca de 72.000 millones por esa diferencia en el salario mínimo. Eso, la verdad, es un escenario muy retador para nosotros. Nuestros empleados directos, por ejemplo, están afiliados a un sindicato que tienen unas condiciones particulares y ellos se ven también beneficiados por ese incremento del salario mínimo, cosa que nosotros como administración estamos en este momento solicitando negociar, porque pues lo principal que tenemos que lograr es que todo el sistema integrado opere de manera ininterrumpida y no poner en ningún caso en riesgo la prestación del servicio esencial para la ciudad. Nosotros somos muy conscientes de que si nosotros no operamos, pues la gente no puede ir a estudiar, no puede ir a trabajar, no puede acceder a los servicios de salud. Entonces, nuestra tarea es mantener ese equilibrio permanente que es tan delicado entre lo que nos cuesta operar versus lo que tenemos como ingresos para pagar esos costos. Doctora María Fernanda, permítame hacerle una última pregunta a propósito del incremento del pasaje en Transmilenio, porque a fin de año del 2025, cuando se empezó a dar la discusión de cuánto iba a subir, el gobierno nacional, exactamente el presidente Gustavo Petro dijo que tenía 1.4 billones de pesos listos para comprar buses eléctricos. El alcalde Galán le dijo que eran 900.000 millones. ¿En qué quedó finalmente esa discusión? María Camila, efectivamente, nosotros el 31 de octubre del 2025 firmamos un convenio de cofinanciación con la Nación en la que ellos se comprometieron a aportar los cerca de 900.000 millones para 269 buses eléctricos que todavía no han entrado en operación y que esperamos puedan entrar en 2027. Pues nosotros operamos con cerca de 10.500 buses al día. Pues ustedes pueden ver que los 269 representan un porcentaje muy pequeño de toda la flota que necesitamos para operar. Esos 900.000 millones además no se nos entregan en 2026, por lo tanto no aportan a esta discusión. Esos recursos empiezan a entrar al sistema en 2027 y eso por la disponibilidad presupuestal de la Nación. Entonces, realmente nosotros tenemos que agradecer que por primera vez en la historia recibimos estos recursos para pagar material rodante eléctrico que mejora las condiciones de calidad del servicio, pero lo cierto es que no nos liberan presión en este reto fiscal de 2026 de la tarifa y pues claramente no son 1.5 billones, fueron 900.000 que entran gradualmente de 2027 a los próximos 15 años, si no me falla la memoria, al 2034 más o menos. Entonces, pues no es algo que nos ayude a esta discusión. ¿Y ya les notificaron que les van a finalmente a cortar el chorro con esa plata por cuenta de esto, del aumento del pasaje de Transmilenio? No, Ricardo, y realmente ese es un convenio ya firmado, ya los compromisos están pactados. ¿Esto no se puede echar para atrás? No debería echarse para atrás de ninguna forma, esto ya está completamente acordado, formalizado. Nosotros ni tampoco el Gobierno Nacional hemos incumplido ninguna de las condiciones que se firmaron en ese convenio de cofinanciación, por lo tanto todo está en regla y debería seguir su curso. Lo que sí pasa es que, y eso es una noticia positiva para el sistema, gracias a este tipo de convenios que esperamos seguirlo haciendo, o sea, cada vez que Bogotá necesite flota eléctrica adicional, que el Gobierno Nacional pueda aportar hasta el 70% es una muy buena noticia. Por ejemplo, solo con este convenio reducimos el Fondo de Estabilización Tarifario en 3% al año.
Todavía es menor por lo que les digo, es una flota pequeña en comparación con todo lo que necesitamos para operar, pero es la primera vez en la historia que lo logramos, esperamos seguirlo haciendo y es una buena noticia para los próximos años para Bogotá. Sí, esa es una buena noticia. La no tan buena, la no tan chévere es que Transmilenio, el pasaje de Transmilenio subirá 100 pesos más de lo previsto inicialmente por cuenta del aumento del mínimo del 23,78% decretado por el gobierno del presidente Petro. Desde el 14 de enero, desde la próxima semana, el pasaje costará 3.550 pesos. Doctora María Fernanda Ortiz, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos. Una pausa y regresamos.